Hola, mi nombre es Pedro y en este video voy a explicar algunos conceptos básicos para poder empezar a programar en Assembler. Lo primero que hay que saber para programar en Assembler es cómo se declaran las variables. Pero para eso primero tenemos que entender que una variable no es más que un dato almacenado en la memoria. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de empezar a programar es especificar a partir de qué celda de memoria se van a empezar a guardar esos datos o variables. Esto lo hacemos con la sentencia org y un número en hexadecimal, o sea, que representa la celda en la que vamos a empezar a guardar los datos. Para las variables normalmente se usa 1000H y después más adelante vamos a ver que para el programa principal se utiliza 2000H. Bien, ahora sí, para declarar una variable, lo primero que hay que hacer es elegir un nombre para esa variable, que puede ser el que nosotros querramos. Después hay que especificar el tamaño de la variable. Acá hay solo dos opciones, o bien la variable ocupa una celda de memoria, o bien la variable ocupa dos celdas de memoria. Para esto hay que tener en cuenta que cada celda de memoria puede ocupar como máximo 8 bits de información. Ahora lo vamos a ver eso. Y después por último hay que poner el dato, que va a ser la variable en sí, y ahora vamos a ver qué tipos de datos se pueden elegir. Bien, en estos cuatro ejemplos podemos ver todos los casos distintos a los que podríamos llegar declarando variables. Fíjense que la variable 1 dice db, esto significa que no va a necesitar más que 8 bits para poder almacenarse en memoria. Fíjense que esto representa un número en decimal, en este caso 10, que no va a necesitar más de 8 bits para poder almacenarse en la memoria. La variable 2 igualmente como máximo va a ocupar 8 bits o una celda de memoria. Y fíjense que es una cadena en binario. ¿Y cómo sabe Assembler que es una cadena en binario? Porque a la derecha del todo tiene una B larga. Y fíjense que si se la sacamos, ya no puede representarse con 8 bits, porque es un número decimal y al pasarlo a binario no alcanza con 8 bits para representarlo. En la variable 3, fíjense que dice DW, o sea que va a ocupar como máximo 16 bits, o sea, sí o sí necesita 16 bits para poder ser almacenado en memoria. ¿Por qué? Porque esta cadena representa bueno, una cadena en hexadecimal. ¿Y cómo sabe Assembler que es una cadena en hexadecimal? Porque está encerrado entre un 0 y una H. Y fíjense que sí o sí necesita los 16 bits porque cada dígito, por decirlo de alguna manera, en hexadecimal necesita 4 bits para poder ser almacenado. Fíjense que si ponemos TB nos dice el mismo error que no puede representarse con los 8 bits. La variable 4 es la más rara, por decirlo de alguna manera. Es un string. Y en el caso del string, nunca vamos a necesitar DW porque em, cada carácter del string va a ocupar una celda de memoria. Ahora lo vamos a ver en memoria igual para que se entienda más. Pero fíjense que cuando llegue a la 1004, de ahí va a necesitar 4 celdas de memoria para poder almacenar todo esto. Bien, ahora para ver qué pasa en la memoria cuando declaramos estas variables, vamos a ejecutar este código. Una cosa que me había olvidado decir es que como bien las variables necesitan que se especifique a partir de qué celda de memoria se van a empezar a almacenar, el código principal también necesita eso y por regla general se empieza a almacenar en la celda 2000H. Otra cosa también para que el código se ejecute es que sí o sí, en cualquier caso, las últimas dos líneas de código tienen que ser HLT y EN. Si no, el código no se va a ejecutar nunca. En la parte de la memoria del BONSIM, del simulador, podemos ir a la celda de memoria que nosotros querramos. Nosotros vamos a ir a la 1000H, que es donde dijimos que se iba a empezar a guardar nuestras variables. Y vamos a ejecutar el programa. Y vamos a ver que eh, las variables se guardan en hexadecimal. ¿Por qué? Porque la variable 1 en binario es exactamente igual a la variable 2, que es una cadena en binario que en decimal representa 10. Y fíjense que en la memoria se guardan de igual forma, en hexadecimal.
Después a la variable 3 le cambié el último dígito, por decirlo de alguna manera, para que se note la diferencia de que como es DW necesita dos celdas de memoria, es decir que va a ocupar, esta es la 1000, esta es la 1001 y esta va a necesitar la 1002 y la 1003 va a necesitar. En la celda de memoria más chica, digamos, se guardan los bits menos significativos, es decir, la segunda mitad. Y en la celda de memoria más grande se guardan los bits más significativos, fíjense. Y ahora en el caso del string, que era hola, fíjense que a partir de la 1004 se guarda H, en la 1005 se guarda O, y en la 1006 se guarda L y en la 1007 se guarda A. Por eso es que nunca vamos a necesitar DW para los strings. Bien, ahora que aprendimos a declarar variables y cómo se almacenan dentro de la memoria, lo que faltaría aprender para empezar a programar sería a usar los registros y las instrucciones del programa. Aprender a usar los registros es probablemente la parte más importante porque, ¿qué pasa? Como el 90% de las instrucciones en Assembler son operaciones matemáticas y lógicas, la ALU, que es la parte que está en la CPU que se encarga de realizar estas operaciones, que en Bonsim está acá, es esta parte, que le llegan dos valores, una operación y devuelve un resultado, además de que setea las flags. ¿Qué pasa? La ALU solo puede usar registros. Entonces, si no sabemos usar registros, básicamente no podemos hacer nada. Bueno, entonces, ¿qué son y para qué sirven los registros? Bueno, antes de empezar a hablar del tema, hay que saber que en realidad existen muchos registros, pero los que realmente se usan para programar son los registros de propósito general del CPU. Y son estos cuatro que están acá: AX, BX, CX y DX. Bueno, ¿qué son los registros? Bueno, los registros los podemos pensar como una cantidad limitada de memoria que el procesador se guarda para poder trabajar con los datos. ¿Sí? Porque no puede trabajar directamente con la memoria. Em, Funcionan básicamente igual que como funciona la memoria. Lo único que cambia es que como están adentro del procesador, son bastante más rápidos. Bueno, como podemos ver, cada registro puede almacenar una cantidad total de 16 bits de información. ¿Sí? No más que eso. Todos. Y de una forma muy parecida, como pasa con las variables, nosotros como programadores podemos elegir qué parte de ese almacenamiento queremos usar. ¿Sí? Con la sentencia AL, sí, que ya la copié acá ahora para hacer un ejemplo, le estamos diciendo a Assembler que vamos a usar eh, la mitad menos significante de esos 16 bits, ¿sí? O sea, la segunda mitad vamos a usar. En cambio, con AH le estamos diciendo que vamos a usar la primera mitad, o sea, los 8 más significantes. Eh, bueno, esto que estoy diciendo es igual para los 4, ¿sí? Y si ponemos AX, le decimos que estamos usando el, el registro completo. Pero acá hay que tener cuidado porque, bueno, ahora cuando pasemos a instrucciones lo vamos a ver, pero los operandos tienen que tener el mismo tamaño. Y como vemos, variable es db. Entonces solo puede almacenar 8 bits y no 16. Si ponemos dw, fíjense que ya no da error. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado. AL. Bueno, ahora para que vean cómo funciona, voy a ejecutar este programa hasta el final. Y fíjense que, bueno, no conté, pero mov es la instrucción más básica de todas y funciona igual que la asignación de Pascal, ¿sí? Con mov al variable 1, lo que estamos diciendo es, hablando como si fuera Pascal, estamos haciendo al dos puntos igual variable 1. Es como si estuviéramos haciendo eso, ¿sí? Como variable 1 es 10, fíjense que la parte baja. Bueno, lo demás, como no le pusimos nada,
por defecto se guarda como valores aleatorios, ¿sí? Pero fíjense que la parte baja, que era AL, ya lo dijimos, guardó 10 en binario, ¿no? Obvio. Y 0A en hexadecimal, ¿sí? Así que funciona básicamente igual que la memoria, ¿sí? Sirve para guardar datos y después poder operar entre ellos y esas cosas. Bueno, algo importante que me olvidé de contar también es que si bien cada registro tiene como una función más específica, ¿sí? Al principio, como las instrucciones son bastante pocas y al principio es todo bastante repetitivo, los registros se pueden usar básicamente todos para cualquier cosa. El único que tiene como un propósito bien definido es BX, que ya más al final vamos a ver para qué sirve, porque es un poquito más difícil de entender. Bueno, ahora pasamos al último tema que nos falta para empezar a hacer nuestros propios programas o para analizar códigos, que son las instrucciones, ¿sí? Si queremos explicar de una forma sencilla qué es una instrucción, podemos decir que es como una orden que le damos al procesador para que haga algo. Bien, bueno, una instrucción siempre va a tener esta estructura. La instrucción que vamos a elegir, el operando 1, que es conocido como el operando destino, coma, el operando 2, que es conocido como el operando fuente. Acá hay que saber que el operando 1 va a ser siempre el valor que se va a modificar en base al operando 2. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la asignación. Si lo quisiéramos explicar en Pascal, que es un lenguaje que conocemos, esto sería lo mismo que decir, como ya lo expliqué antes, que AL es 2 puntos igual a variable 1. Un ejemplo para que se note más podría ser con la suma, que es add. Bueno, en este caso podemos hacer AL variable 1, que esto es lo mismo que decir AL, 2 puntos igual a AL más variable 1. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta es que a la hora de elegir los operandos hay una cierta limitación, que es algo que ya expliqué varias veces, pero capaz no se entiende, que es que los operandos tienen que seguir un cierto orden. Los posibles, todas las posibilidades que tenemos para elegir es instrucción, por ejemplo, mov, vamos a usar este ejemplo, mov como instrucción, de memoria a registro. ¿A qué nos referimos con memoria? Nos referimos a un valor que esté almacenado en la memoria. Por ejemplo, el más básico de todos son las variables, ¿sí? En este caso podría ser la variable 1, es un valor que está en la memoria. Otro caso podría ser corchetes bx, que es lo que me falta por explicar, que también es un valor que se guarda en memoria, pero vamos a usar bx, variable 1, que es el que conocemos, variable 1, al, ¿sí? Esto sería de memoria a registro. El otro, la otra posibilidad que tenemos es de registro a memoria, por ejemplo, al, variable 1. Otra posibilidad que tenemos es de registro a registro, ¿sí? En este caso podemos hacerlo, es legal, digamos. Lo que no se puede hacer, como ya lo dije, es trabajar directamente con la memoria, ¿sí? Por ejemplo, variable 1. Bueno, en este caso solo tenemos una variable creada, así que podemos usar bx como ejemplo. Fíjense que nos va a dar un error. No se puede acceder a una memoria dos veces la misma instrucción. Podemos declarar otra variable para que se note. Si usamos variable 2 ahora, fíjense que nos va a dar el mismo error. Esto no se puede hacer. No, esto era de registro a registro. Y después los últimos dos casos es instrucción
y em, de registro o de memoria a un valor inmediato. ¿A qué nos referimos con un valor inmediato? En los dos casos es lo mismo, pero vamos a usar en memoria, variable 1, coma, y con valor inmediato nos referimos a algún valor que sea de cualquier tipo de los que podemos declarar como variables, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vimos que se podrían declarar variables con valores decimales, como 10, por ejemplo. Fíjense que no hay error. Podríamos declarar un valor decimal también, encerrándolo entre un 0 y una h. Una cadena en binario, por ejemplo. Un carácter. Creo que si no me equivoco esos son todos. Y algo a tener en cuenta también muy importante es que en los dos operandos tienen que tener la misma capacidad de almacenamiento. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, como nuestras variables, la variable 1 en este caso, o sea, tiene tamaño db, puede almacenar hasta 8 bits de información. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si le ponemos un número en hexadecimal que supere los 8 bits, como, no sé, cualquiera, fíjense que va a decir que no puede ser representado con 8 bits. ¿Sí? Eso también es importante a tener en cuenta. Bueno, otra cosa que quería agregar es que si van a la parte de GitHub y acá bajan hasta Bonsim Docs, van a la parte de Public y en Computer, acá hay un PDF con todas las instrucciones que se pueden hacer en Bonsim y algo que está muy bueno también, que era lo que explicaba recién. Acá abajo del todo están las posibles combinaciones entre operandos con las instrucciones. Bueno, ahora sí, para terminar con los temas del video, voy a explicar esto que decía de BX, que es muy confuso al principio porque parece un acceso a un registro, pero en realidad es un acceso en memoria. ¿Por qué? Porque lo que significa que esté BX entre corchetes, o sea, esto quiere decir que estamos accediendo al valor que está guardado en memoria, pero en el valor que nos dice BX. ¿Qué quiero decir con esto? Que BX va a tener un valor que sí o sí tienen que estar entre el 000H y entre el 7FFFH, que es el último valor válido de memoria. ¿Sí? Si se pasa de este valor, quiere decir que es un valor que no está en la memoria. ¿Sí? Entonces, daría error. ¿Qué pasa? Bx va a tener un valor que tiene que estar entre estos. Entonces, al hacer corchetes Bx, supongamos que Bx tiene el valor 1000H, ¿sí? Como el de nuestra variable. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer nosotros corchetes Bx, lo que estamos diciendo es mov al, variable 1, ¿sí? Porque en 1000H justamente está variable 1. Voy a hacerlo para que se entienda. Em, Bx, esto lo voy a borrar y esto lo voy a ejecutar. Si vamos a 1000H, podemos ver que se guardó 0A. Bien. Y Bx es 1000H, ¿sí? Lo podemos ver acá. Bx es 1000H. ¿Qué pasa si ahora nosotros hacemos corchetes Bx? Lo que va a pasar es que estamos haciendo lo mismo que... ¿Sí? Estamos haciendo exactamente lo mismo. Bueno, si lo ejecutamos ahora, esto, fíjense que en AL justamente se guardó 0A. Es decir, fue a buscar el valor que tenía Bx. Dice, ah, bueno, Bx vale 1000H, entonces voy a ir a buscar ese valor a la memoria. Justamente esto es 1000H. Vamos a darle un valor cualquiera, por ejemplo, no sé, 1472, un valor cualquiera, para ver cómo funciona hasta el final.
Y ahora vamos a ir a ver cuál es ese valor que le pusimos. 1472 es 0,5 es. Y ahora hacemos HTFX. A L le va a poner el valor que está en 1472 en la memoria. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Fíjense. Bueno, como no tenemos nada en 1472, como ya dije antes, al no haber nada pone un valor aleatorio eh, en esa celda de memoria y fíjense que igualmente coincide, ¿sí? 1472H es 6F y AL es 6F.